mística, ni épica, ni relato, nada, retruca el narigón. Son lo opuesto. Café y pucho para uno, bebida isotónica y libreta para el otro. Pero están ahí, en la mesa chica, donde se sientan los que saben. Menotti fue víctima de un mundial manchado, pero la historia, que tiene su propio bar, terminó dándole la razón. Hasta los bilardistas, más bilardistas, lo aplaudieron en una final en el día de su paso a la eternidad, porque Menotti entiende de juego, no de golpes. Bilardo también fue víctima, pero de la sombra de Diego. Le dijeron que sin él no ganaba ni a las bochas. Con el tiempo, bendito tiempo, se dieron cuenta de que fue un adelantado. Lo que ahora llaman videoanálisis y trabajo de pelota parada, Bilardo lo hacía con un VHS y un resaltador. El café allá está frío y el Gatorade por la mitad. En la puerta del bar, un apuesto pibe de Pujato se acomoda el saco y pide permiso para sentarse. Sabe que esa mesa es chica, pero sagrada. Levanta el vaso y sonríe. Brinda por los laureles que supimos conseguir y por todo lo que vendrá. Así arrancamos HD Historias Deportivas. Texto del señor Hugo Fernando Videla. Hasta las 22. HD por Ciudadano News. Bueno, yo espero que hoy no hayan sillas volando, que no nos agarremos a las piñas, a las trompadas, porque hoy es Ahí lo toma. día... Sí, ahí creo que lo toma bien la cámara. Hoy es día de lucha de filosofías. Hoy Menotti Bilardo, Bilardo Menotti, en nuestro segundo programa de Historias Deportivas. Hoy especial justamente, tal vez me animo a decir, Fer, las dos filosofías deportivas más importantes, sobre todo del siglo XX. Totalmente, por lo menos en el fútbol argentino. Pero pensaba mientras planteábamos este programa que hay como un complemento, ¿no? Ya lo vamos a desandar en el trayecto del programa, pero que sí, son las escuelas más importantes. Y quizás la síntesis perfecta es la del flaco Pujato. Claro, en ese texto que bueno, lo escribí particularmente para este programa. Claro. Después veremos si lo publicamos algún día o no, pero me gustó, sentí necesidad de escribir algo sobre los dos y también sumarlo a Scaloni, ese flaco apuesto que seguramente tiene un lugar en esa mesa chica de los grandes por el título que logró en Qatar. Por supuesto que sí, y yo creo que amén de los títulos que yo podría sumar, si querés, a José Néstor Peckerman, porque a veces parece que hay cosas que las convalidan los títulos, pero creo que la propuesta es lo que se tiene en cuenta, la propuesta futbolística de un equipo, y tienen sus méritos cada uno a su manera. Más allá que yo tengo al flaco Menotti acá en este libro, sí, pero rescato muchas cosas de Bilardo también. Bueno, ahí en la pantalla se ve en la esquina inferior izquierda, al menos de nuestra pantalla, un libro, uno de los tantos libros que hay del flaco Menotti. Y yo hoy vine a brindar, muestro la cámara, sí, como el señor Narigón Bilardo. Es Gatorade, señorita. Es Gatorade, señorita, no es bebida alcohólica. Y le decimos al algoritmo también, porque no podemos mostrar bebidas alcohólicas. Exacto. Es Gatorade. Traje un Gatorade para el día de hoy. ¿Está bien o no? Por supuesto. Pues yo soy bilardista, usted es menotista, ¿no? Yo soy un... Sí, es para desarrollarlo. Soy un menotista, sí, por supuesto que sí. Pero que sé reconocer cosas del Narigón Bilardo, por supuesto que sí. Con decirle que sí, Narigón Bilardo hizo las inferiores de San Lorenzo de Almagro, claro, en mi cuadro, así que mire, ¿qué le puedo decir? Sí. Y Huracán salió campeón, con Menotti, y es el rival de San Lorenzo. Bueno, hoy para los que se van enganchando, estamos en vivo por la 91.7 Ciudadano News, en toda el área metropolitana de Mendoza. Estamos en vivo por Twitch también. Esto después se va a subir a YouTube para que lo puedan ver en cualquier momento de forma on demand, como se dice hoy. No me gusta esa palabra, pero bueno, hay que usarla. Hoy especial Menotti Bilardo, vamos a hablar toda la hora de este HD Historias Deportivas. Se lo vamos a dedicar a los dos, las dos grandes escuelas y que ha generado grieta hasta el día de hoy. Pero hacía el chiste del Gatorade, ¿sí?
y le voy pidiendo ahí a Dieguito Mangione que me haga la seña si tiene a mano el audio 6, que se lo voy a pedir, porque vamos a ir también seguramente escuchando algunas frases célebres de los dos. Yo era muy chico, esto creo que fue, si no recuerdo mal, año 2003, yo tenía 10 años y me encantó esa frase de que había, a ver, se lo acusaba a Bilardo de que no se brindaba el espectáculo, no daba un fútbol champán, y salió con una especie de champán y nada que ver, era según él esta bebida. A ver, ¿lo tenemos? ¿Uso de bebidas alcohólicas? No, señorita, yo tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene Gatorade. Dígale, el señor Bilardo dice que tiene Gatorade. No hay bebida alcohólica. Yo deseo tiene alcohol. Claro, lo que pasa es que sí, esto fue en el contexto de un partido de Estudiantes de La Plata, él dirigía con Estudiantes, con sí, River, y le quisieron aplicar una contravención, y él le aclara que no era Gatorade, más claro, allá que era la copa de champán. Sí. Fue un chiste que hizo Bilardo muy simpático. Sí, muy simpático. Es así como lo estamos explicando, señor Alejandro Fabri, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Un gusto saludarlo, la Hola, verdad. Nosotros intentamos hacer periodismo deportivo, pero por fin alguien que sabe de deporte en este programa, ¿no? Bueno, yo puedo hablar un poco de fútbol, algo de básquetbol y ahí me quedo. Los demás deportes ya fueron parte del pasado. A ver, Ahí se congeló. se congeló un poquito. A ver, vamos a ver si tenemos ahí un problemita. Terminar A ver, decidiendo ahí está. a dónde trabajan. Bueno, ¿Me están escuchando? ahí lo Ahí te recuperamos. Lo recuperamos. Bueno, no, les decía que de deporte ya a esta altura me quedo con el fútbol y el básquetbol, ¿no? Uh-huh. Uno ha ido dejando deporte por el camino. Bien. Claro. Porque no se puede trabajar en todo, ¿no? Claro, antes de entrar en el tema que por el que te hemos convocado, Alejandro, buenas noches. Decirte, bueno, que esencialmente cuando decís de fútbol, bueno, has escrito mucha historia de fútbol, muchos de los clubes barriales, que no es menor en tiempos donde por ahí ha estado muy en el tapete, el hecho que hayas escrito mucho sobre el deporte amateur, sobre los clubes, el inicio del comienzo de los clubes y su desarrollo. Sí, bueno, fue una asignatura pendiente que me debía porque había trabajado mucho investigando y a partir de un determinado momento, ya con bastante material, me animé a hacerlo, ¿no? Inclusive el tema de los historiales del fútbol argentino nos llevó a una discusión con un grupo de periodistas que no aceptan que el fútbol no nació en 1931, sino que nació a finales del siglo XIX. Y todos los países del mundo computan todo. Es como decirte que una persona nace a los 21 años. No, nació cuando nació. Y sobre todo en la Argentina, cuando hablamos de fútbol argentino, en realidad estamos hablando del fútbol de Buenos Aires y alrededores. Sabemos que este no es un país federal, se dice federal, pero no lo es. Entonces el fútbol se maneja desde Buenos Aires y genera este tipo de inconvenientes. Que hablemos de fútbol argentino cuando estamos hablando de un campeonato de primera división que hoy sí es nacional, que desde hace unos 40 años, que van a ser el año que viene, con la creación de la B Nacional, es nacional, pero durante más de 80 años fue un campeonato absolutamente unitario, donde se hablaba del fútbol de Buenos Aires y cada liga de cada provincia o sectores, regiones del país, tenía su propio torneo que eran absolutamente ignorados, salvo en la propia provincia. Alejandro, ¿cuál es su opinión respecto a este tema que hoy es el disparador que tenemos? En cada programa tratamos de tener una idea y después la desarrollamos y terminamos donde nos dé el tema. Sobre Menotti y Bilardo, esta dicotomía, estas dos escuelas, estas dos filosofías, ¿tiene un punto a favor de uno, en contra del otro? ¿Cómo se ha vivido a lo largo de los años estas dos diferencias? A ver, otra vez estamos teniendo ahí un problemita con la conexión. Creo que si me están escuchando. Ahí lo recuperamos. A ver, yo voy a tratar de cambiar el Wi-Fi, a ver si puedo hacerlo. Bueno. Y en una de esas podemos mejorar la... No, estoy con el Wi-Fi a pleno. Bien. A ver si me escuchan bien. Ahí perfecto. No, quería decirles más que nada que si un país campeón del mundo
ganó 2 torneos, uno con uno y uno con el otro, no hay nada que objetar a Menotti y a Bilardo. Están los dos en un mismo plano. Después estarán el gusto de los hinchas, de los periodistas, ponerse de un lado o del otro. Yo no pertenezco a la generación que se volvió loca peleándose entre Menotti y Bilardo. Es una generación un poco más grande, la generación de Marcelo Araujo, de la gente del Gráfico, de Clarín, de Pagani, de Adrián Paenza, de Fernando Niembro. Es una generación que pasa los 70 años y está cerca de los 80. Creo que es una cosa ya terminada de hace rato, ¿no? Algo perimido, ¿no? Claro, algo perimido. Pero digamos, es que esto es como cuando te preguntan Maradona o Messi. Es Maradona y Messi, no es Maradona o Messi. No, tenemos que cambiar la letra que va ahí en el medio, ¿no? Es Menotti y Bilardo. De hecho, Bilardo en el 86, un campeonato que se debió en un, 60, 70% a Diego Maradona, ¿no? Y a su actuación excepcional. Bilardo llevó a Ricardo Bocchini, llevó al Chino Tapia, jugadores, a Claudio Borghi, jugadores que obviamente si tuviesen que elegir, elegirían sin dudarlo a Menotti como técnico, ¿no? La paradoja es que, bueno, alguno me dice, Menotti no lo llevó a Maradona, no lo convocó en el 78, pero Diego tenía 17 años. Y delante estaba el Beto Alonso, estaba José Daniel Valencia, estaba Ricardo Julio Villa. La verdad que podía esperar, y estuvo bien Menotti en eso que hizo. Hablando un poquito del contexto social y político, le consulto a Alejandro, Sí. ¿cómo fue el inicio de ambos? Si fueron criticados o puesto en dudas, ya sea por la sociedad o por el ejecutivo político, antes, por supuesto, de el título del 78 y del 86. Y bueno, es muy distinto, porque Menotti hace el gran campeonato con Huracán en el 73, gana el torneo metropolitano. Huracán no ganaba un campeonato desde 1928, con un fenomenal equipo. Ahí aparece, por ejemplo, René Houseman, que venía de la primera C de Capital Federal, ¿no? De jugar en Defensores de Belgrano. Bueno, Menotti logra ese prestigio con un fútbol realmente que hacía acordar a la gente que tenía en ese momento más de 50 años al fútbol de los años 40, al fútbol de la máquina de River, el fútbol de los jugadores de Racing tricampeón del 49, 50 y 51. Pero claro, era un fútbol que se jugaba al ritmo de la Argentina. No había campeonatos mundiales porque había estado la Segunda Guerra Mundial. Argentina no era fanática de jugar los mundiales. De hecho, jugamos en 1934 con un equipo de emergencia formado por jugadores de ligas amateurs del interior del país, porque la liga profesional creada en 1931 no había sido reconocida por la FIFA. Tuvo que crearse la AFA en noviembre del 34 para que nos permitieran poder presentarnos. Pero ni en el 38, ni en el 50, ni en el 54, Argentina decidió ir al campeonato mundial. Y recién llegamos en el 58, cuando nos creíamos los mejores del mundo y recibimos los cachetazos del Mundial de Suecia con el pico máximo, con esa derrota 6-1 ante Checoslovaquia en ese Mundial que ganó Brasil con el pibe Pelé de 17 años. Digo, ese fútbol de Huracán hoy sería impracticable. O sea, las ideas de Menotti y sirvieron para que el Pep Guardiola desarrollara de otra manera y con otros jugadores, por supuesto, con la dinámica de ahora, un fútbol como yo nunca vi en ese equipo de Barcelona, con Messi, pero claro, con Xavi, con Iniesta y con otros grandes futbolistas, ¿no? Guardiola abrevó de Menotti, abrevó de Marcelo Bielsa, que tiene cosas de Menotti, mucho más que de Bilardo, pero al mismo tiempo Bilardo armó un equipo que jugó los 7 partidos del Campeonato Mundial del 86 y no mereció perder ninguno, ganó 6 y empató 1. Digamos, desde ese lugar son indiscutibles los dos. Ahora, el periodismo argentino es particularmente molesto. El argentino es un tipo difícil, no nos conforma nada, nos creemos los mejores del mundo. A veces podemos tener algún elemento, alguna explicación para poder pensar que podemos estar en un lugar más alto, pero en realidad en el fútbol, hasta la llegada de Menotti, la selección argentina
no había sido nada importante. Había ganado las Copas América, había repartido jugadores por el mundo muy importantes. Ya en los 50 había sido el ídolo del fútbol europeo, Alfredo Di Stéfano. Y Menotti cambió eso. Menotti lo que logró fue que todos los jugadores quisieran ir a jugar a la selección. Hasta ese momento los jugadores, si les sonaba el teléfono en la casa, le decían a la mujer o a la mamá, decirle que no estoy, porque no querían ir a la selección, porque era un nido de víboras. Y con Menotti se cambió eso. Después con Bilardo ya la cosa era diferente, ya Menotti había ganado el campeonato mundial, ya se había dado impulso al seleccionado juvenil. Menotti inclusive había tenido la sensatez y la originalidad de formar un seleccionado con jugadores del interior del país. Me acuerdo que agrupó a jugadores de Talleres, de Instituto, de Belgrano, y llevó a Valencia y Alderete, que eran de Jujuy, de Gimnasia de Jujuy. Bueno, una cantidad de futbolistas que llegaron después a la selección, los jugadores de Rosario. La verdad que después el tema de los gobiernos es otra historia. Bilardo tuvo la suerte de haber desarrollado su trabajo en democracia. De hecho, hubo un intento de cambiarlo en algún momento porque era muy fuerte la prédica del periodismo, que la selección jugaba realmente mal, aburría, a pesar de tener a Maradona. Y Menotti tuvo que sortear lo que significaba la dictadura militar. Menotti, un tipo de izquierda, que inclusive en el 79 firmó una solicitada pidiendo por los desaparecidos, se mantuvo en el cargo y creo que ahí influyó mucho Alfredo Cantilo, que era el presidente de la AFA, hombre de Vélez, y que conocía de fútbol y que se dio cuenta que de Menotti al resto, en ese momento, había una diferencia muy grande y afortunadamente se lo mantuvo en el cargo. Alejandro, se está por cumplir, un nuevo aniversario de aquel golpe fatídico del año 76 y sí. Recordaba, mientras te escuchaba, que precisamente hubo ese día en el estado de sitio y que no hubo transmisión televisiva. El único partido que se transmitió fue el de la selección argentina en una gira por Europa. Sí, claro, fue la... Ay. Bueno, vamos a ver si lo recuperamos. Ale, tremendo lo que sabe, ¿no? Bueno, no por nada ha escrito tantos libros. Periodista, Si me escuchan ahora. Ahí está, ahí te recuperamos, Ale. A ver si ahora nos podemos comunicar. A ver, ahora. Sí, te bueno, escuchamos. Les decía que Argentina jugó en Kiev con la Unión Soviética 0. Recuerdo que Hugo Orlando Gatti ese día justificó por qué jugó con los pantalones largos. Fue uno de los grandes partidos de Gatti, que no fueron muchos en la selección argentina. Y también le ganó a Polonia, si no me equivoco, en esa gira. Creo que Polonia, fue el que mismo tenía... 24, creo. Claro, Polonia tenía un equipazo que terminó tercero en el Campeonato Mundial del 74, grandes jugadores. Y sí, bueno, en un momento de tanta oscuridad, lo que no se podía tocar era el fútbol, para que la gente estuviera un poquito entretenida y no se enterara de lo demás. Después nos fuimos enterando con el tiempo de todo el desastre que armó la dictadura militar, ¿no? ¿Vos todavía no trabajabas en periodismo? ¿Todavía eras estudiante o cercanamente? En el 70, mirá, yo tenía 19 años cuando fue el golpe de Estado, trabajaba en una compañía de seguros en Plaza de Mayo. Me tomaba el subte de la línea A en Caballito, donde vivía con mis padres, y me acuerdo de haber salido del subte en Plaza de Mayo, que estaban los tanques, estaban los soldados, porque la compañía de seguros estaba justo frente a Plaza de Mayo. Fue un momento muy feo, y la verdad que fue fea toda la dictadura, por supuesto. En ese año mismo del 76, entré al Círculo de Periodistas Deportivos y me recibí en el 78, después del Mundial. No había universidades donde se estudiara periodismo o ciencias de la comunicación, solamente se estudiaba en Córdoba y en la ciudad de La Plata. Yo era de Buenos Aires, de la capital, así que entré al Círculo y ya después, con la llegada de Alfonsín, apareció la carrera de ciencias de la comunicación, y el periodismo creció muchísimo en todos lados, ¿no? Alejandro, Sí. te consulto, ¿crees que con el tiempo se ha reivindicado, no sé si es la palabra correcta, a Menotti? Porque a mí me da la sensación, yo soy categoría 93, te comento, tengo 32 años, y me da la sensación que siempre como que hasta ahora, hasta el Mundial de Qatar, pero como que se le daba más peso o más poder a el Mundial del 86, y el del 78 se lo miraba de reojo por lo que ya todos sabemos. ¿Crees que ahora con el tiempo eso cambió y se lo pone a la misma altura que lo del 86 y lo del 2022?
Mirá, es una buena pregunta. A ver, nadie le puede quitar mérito a los dos seleccionados, ¿no? Yo creo que la diferencia entre el 86 y el 78 en cuanto al juego es que, a ver, la selección de Menotti tenía más brillantez, tenía jugadores con capacidades técnicas muy buenas, más allá de los experimentos que hizo Menotti, como poner a Jorge Mario Holguín, que era zaguero, de número 4. Yo todavía al día de hoy no entiendo por qué no lo convocó a Quique Wolf, que era el 4 del Real Madrid. Se lo pregunté a Quique y él me decía que nunca habló con Menotti y no se atrevió a preguntarle por qué. Todos los jugadores que jugaron en el equipo del 78, salvo Mario Kempes, que era el Maradona de aquel momento, jugaban en el país, o sea, tenía un mérito más grande todavía. Y la Argentina no fue beneficiada en el sorteo porque le tocaron 3 equipos europeos. Le tocaron Italia, Francia y Hungría. Y una Italia que era un equipazo que de hecho estuvo muy cerca de llegar a la final y de hecho ganó el Campeonato Mundial del 82. Lo que queda de discusión, pero ni Menotti ni el cuerpo técnico tienen que ver en si los jugadores peruanos decidieron aceptar un dinero que les hayan dado o no lo vamos a... ¿Qué jugador de fútbol te va a decir, sí, yo cobré un soborno? No existe eso. Lo que sí está claro es que Argentina necesitaba hacer una cantidad de goles, que el dictador Videla estuvo en el vestuario antes del partido, habló con los jugadores peruanos y les habló. Videla no entendía nada de nada, pero no entendía nada de fútbol, sobre todo. Y les habló de que el libertador de Perú había sido el general San Martín y tenían que contribuir, porque recuerden ustedes, ¿quién se clasificaba a jugar la final si no era Argentina? Era Brasil. Claro. Digamos, en el partido, y más allá del tiro en el palo de Muniante en el minuto 3 y un par de ataques más de Perú, estaba claro que Argentina lo iba a ganar. Argentina era claramente superior a Perú. Lo que pasó fue que la sensación que dio la defensa de Perú fue que dejó pasar algunas jugadas. Pero no tienen la culpa los jugadores argentinos ni el cuerpo técnico. Ahí si hubo algo fue otra cosa. De hecho, Velázquez, el mediocampista central de Perú, un jugador de 1,90 m casi, con una melena afro, a los 3 minutos del segundo tiempo le hace el gesto de cambio al técnico, a Calderón, y le dice, sacame porque esto es inaguantable, alguna cosa así, dijo, y después lo ratificó. La historia que hay sobre el partido con Perú la cuenta muy bien Ricardo Gota, que es un periodista y amigo de Buenos Aires, que fue a Perú y habló con la mayoría de los jugadores. El libro se llama Fuimos Campeones. Mira, ahí está Alejandro, justo los tenemos acá. Bueno, y ahí cuenta que en realidad lo que parece, por todo lo que investigó Ricardo, es que algunos jugadores de Perú, como ha pasado algunas veces en el fútbol argentino, en cualquier lugar y en cualquier categoría, se quedaron con la plata de todo el grupo. Entonces ahí hubo problemas internos, pero digamos, el partido fue claramente para Argentina y la final fue una cosa aparte. Si no fuera por Filiol y por Kempes, Argentina no ganaba el partido. Y ahí no se podía hacer nada. Pero yo creo que Menotti tiene que estar afuera de todo eso y yo me siento más cerca del fútbol de César que del fútbol de Bilardo, pero no dejo de respetar a Bilardo por lo que consiguió. Los dos después no lograron lo mismo con el siguiente campeonato. Ya habiéndose sacado el peso de encima de salir campeones, sobre todo Menotti, de ganar el campeonato en la propia tierra, ¿no? Menotti armó un mejor equipo todavía para el 82, fíjense, con Maradona, con Ramón Díaz, con Jorge Valdano, con Patricio Hernández, más todos los que habían jugado el Mundial anterior. Y no le fue bien por diferentes razones, le tocó un mejor Italia, un mejor Brasil. Y en el 90, Argentina armó un equipo con lo que quedaba del 86, con muy pocos refuerzos, y salvo el partido con Italia, que fue una clase táctica que dio la selección de estrategia futbolística frente a una desesperada Italia y el acierto en los penales, todo lo demás es para el olvido. El segundo puesto está bien, yo no pertenezco al grupo de los que dicen el segundo puesto no sirve, de ninguna manera. Si vos saliste campeón y después saliste subcampeón, es absolutamente meritorio, ¿no? ¿Por qué se pelearon Menotti y Bilardo? Si nos podés contar un poco de la historia, de las críticas y una discusión, una pelea que nunca se sanó, ¿no? Bueno, se ha quedado otra vez congelada la imagen, pero ya seguramente lo vamos a recuperar a Ale.
La está pasando bien, Sí. tremendo. Tremendo. Buen libro es el de Ricardo Bota. Ahí está. Ahí te recuperamos, Ale. No sé si escuchaste la pregunta. Sí, la Sí. escuché perfectamente. Menotti y Bilardo tenían buena relación. De hecho, Menotti era amigo de Osvaldo Subeldía. Uh-huh. Osvaldo Subeldía, que era el padre futbolístico de Bilardo, le recomendó a Menotti cuando llega a Huracán, llevarlo al flaco Poletti, que es un arquero bárbaro. Y Huracán contrata a Alberto Poletti, el arquero de Estudiantes, campeón del mundo, y Poletti ya venía con problemas de rodilla, tiene un golpe en las primeras fechas del campeonato del 71 y decide dejar el fútbol porque no tenía solución el problema de la rodilla. O sea, había una muy buena relación. Yo creo que más allá de la cuestión de egos, nunca vamos a saber exactamente de la manera de manejarse. Menotti era un tipo con un vocabulario que denotaba que había leído mucho, que tenía una educación casi diría universitaria, sin haber ido a la universidad. Y Bilardo era más un tipo de barrio, con lenguaje más llano, más común al de los futbolistas. Pero los dos llegaban a los jugadores de distintas maneras. Bilardo más obsesivo, Menotti descansando también en sus colaboradores, en el profe Pizzarotti, en Roberto Saporiti. De hecho, Bilardo y Menotti se juntaban en la casa de Roberto Saporiti, que sigue estando, ¿no?, por allí, y no tiene palabras para agradecer todo lo que hizo Menotti. Después el propio Sapo se peleó con Bilardo, pero después estaban los bandos periodísticos, ¿no?, que exageraban una cosa y disminuían la otra. Esa tontera, yo siempre digo, medio en broma, medio en serio, que la Argentina parece a veces un país trotskista, como que se subdivide en distintos pedazos, ¿no? Y entonces tenés 10 partidos que piensan lo mismo, pero Cachito no se lleva bien con Robertito y Pablito no se lleva bien con Susanita. Y cada uno tiene su espacio, su pequeño espacio, y no se dan cuenta que separados no sirven para nada. Bueno, en el fútbol ha pasado eso mucho tiempo. Más allá de que tuvieron una discusión cuando Bilardo lo fue a ver a Menotti a Barcelona y Menotti le dijo que estaba todo guardado, lo que él había dejado en la AFA, después Bilardo se quejó públicamente de que no había dejado nada. La verdad que realmente lo exacto que pasó lo saben solamente ellos. Claro, como que estas discusiones parecen como a veces exageradas y no tienen tanto asidero en lo real, porque como bien lo decías recién, Bilardo, yo recuerdo por ejemplo el Estudiantes del 82 que tenía 4 números 10 en ese equipo, y eso es lo antidefensivo que se puede suponer. Pero por supuesto, y Menotti vino en una época cuando volvió al fútbol argentino como entrenador, en los años 90, venía, ya cuando estaba en River, en la temporada 88-89, jugaba sus equipos parados en la mitad de la cancha, saliendo hacia adelante, y era muy fácil de hacerle goles, porque atacabas por los costados, si tiraban un pelotazo cruzado a uno de los wines, desde allí venía al centro y entraba, o sea, si se adelantaban todos juntos, vos pasabas a uno y pasabas a todos, y eso le costó derrotas y derrotas a River, a Boca y a Independiente. Recuerdo un partido de River con Mandillú, cuando Mandillú llegó a primera a finales de los 80, el partido terminó 4-4. River tenía Canigia, tenía no recuerdo ahora la cantidad de jugadores, estaba Gorosito, estaba Troglio, bueno, una cantidad de futbolistas jóvenes del club y muy buenos. River tenía mucho ataque, pero la defensa era un desastre, porque jugaban por orden del técnico a esa manera de defenderse, y estaba el Pepe Basualdo, que era un chico que había llegado de Villadálmine, y el Pepe Basualdo era interminable como corría, sobre todo cuando era joven en esa época. Entonces le daban un pase, él amagaba, salía por el costado, tiraba el centro atrás y hacían el gol. Bueno, fueron errores que tuvieron. Menotti a lo mejor en algún momento ya dejó de interesarse tanto por el juego mismo, más allá de que en la teoría sí, por el trabajo día a día, ¿no? Quedó más como un consejero, como un tipo que tenía la palabra justa para muchas cosas. Y con Bilardo fue otra cosa, a lo mejor en algún momento quedó al costado del fútbol, no le fue bien cuando fue al exterior, y bueno, quedó en el recuerdo del 86 y del 90. Yo creo que hay que tener un respeto importante, creo que el periodismo ha tenido cierta importante también responsabilidad en querer tener dos polos, y en realidad son los dos tipos más importantes que dejó el fútbol argentino, y ahora lo tenemos que subir a ese lugar a Scaloni, ¿no? También por lo que ha hecho. Bueno, no es casualidad que Scaloni haya tenido larguísimas charlas con Menotti, son los dos de un lugar muy cercano, y que también haya tenido
permanente contacto con Marcelo Bielsa, más allá de que jugó una sola vez en el equipo de Marcelo Bielsa, pero todo el cuerpo técnico de Scaloni ha abrevado especialmente de Marcelo Bielsa, que para mí es un poco la síntesis de lo que se puede hacer en el fútbol argentino, que lamentablemente terminó en esa situación tan fea del Mundial de Japón, ¿no? Donde Argentina llegó como favorito y no pudo pasar la primera ronda. Estamos dialogando con Alejandro Fabri, para aquel que se está enganchando recién por la radio y por el Twitch también. Una consulta por ahí más desde lo personal. Sí. Imagino que tuvo la suerte de dialogar con los dos o entrevistarlos. ¿Cómo fue esa experiencia con César Luis y con Carlos Salvador? Bueno, Menotti es más anterior a mi época, digamos. A Menotti no lo entrevisté yo directamente, porque en los trabajos que uno hace desde los 20 hasta los 25 años no le dan la chance de entrevistar al técnico de la selección. Con Bilardo sí pude hablar más. Además, Bilardo vino al estudio cuando yo conduje Estudio Fútbol durante 15 años en Teis Sport, Sí. y vinieron los dos en diferentes momentos, Menotti y Bilardo, y no hubo mayores problemas. No fueron reportajes agudos para lograr que hablen sobre no sé qué cosa tan importante o para que cuenten alguna confesión o alguna revelación. Simplemente que trabajando con la seriedad que uno puede tener y con el conocimiento que uno puede conseguir, siempre se los atendió con respeto, porque, insisto, son dos figuras de las más grandes de la historia del fútbol argentino. Claro. Por ahí pensaba también que hablamos de ellos dos, como también de Scaloni, que parece como que su laburo, o sea, resalta por el hecho que lograron títulos, pero también uno piensa que la selección de Basile también fue muy bien como jugó, y también la de Pekerman también creo que jugó bien, por lo menos en mi opinión. Sí, José sí lo conocí mucho más, porque empecé a trabajar con Walter Nelson, empezamos a transmitir los partidos de los seleccionados juveniles por allá por el año 91, que fue el papelón del Mundial de Portugal, con Reinaldo Merlo como Taza Merlo de técnico. Fue un desastre todo ahí. Argentina quedó eliminada por decisión de la FIFA del Mundial del 93 por los incidentes que generaron los jugadores. Argentina fue un bochorno cada partido que jugó. Pero dejemos eso al margen. Por suerte, después de eso llegó José Pekerman, armó el equipo que ganó el Mundial de Qatar, lo transmitimos con Walter, después transmitimos en Malasia, el Mundial del 2001 en la Argentina, el Mundial de Canadá. Digamos, era otro mundo, porque José puntualmente se preocupaba no solo por el juego, y tenía cosas de los dos, de Bilardo y de Menotti, porque a José venía de la escuela Argentino Junior, le gustaba el toque, tener los wines bien abiertos, la subida de los laterales, pero también tenía mucha dureza y mucha aspereza en la marca. A ver, la defensa del 95 estaba Lombardi, estaba Federico Domínguez, estaban Pena y Solín. Había jugadores que sabían con la pelota, que eran muy chicos, que pronto llegaron a la primera división, pero también sabían cómo marcar porque habían sido formados. Eso se mantuvo en Malasia con un seleccionado todavía mejor, con Cerrizuela, Cufré, Samuel y Placente, Aymar, Riquelme, Cambiaso, Romeo, bueno, una cantidad de jugadores fenomenales, y esa simbiosis alcanzó el punto máximo para mi gusto con la llegada de Marcelo Bielsa a la selección mayor. Es decir, la línea Pekerman-Bielsa en una línea de altísimo nivel, porque Bielsa entendía perfectamente lo que quería Pekerman y viceversa. A lo mejor en el juego, después cuando se va Bielsa, harto ya de determinadas trabas que tenía en la selección, y sube José a la selección mayor en el 2004, Pekerman aplicó un poco más claramente su juego en la selección mayor como lo hacía en el juvenil. Pero igualmente, el seleccionado juvenil era la base donde se formaban los que llegaban a la selección mayor. Fue un momento muy bueno que no fue reflejado en títulos. Recuerdo la Copa América del 2004, que Argentina pierde por penales con Brasil, que había sido un espectáculo la selección, con nuevos jugadores. Recuerdo la clasificación para el 2006, que costó más de lo previsto, Bielsa la había dejado primera, y después el Mundial del 2006 mismo, donde se cae con penales ante Alemania. Es decir, ese periodo fue muy bueno. A mí particularmente me gustó todo eso. El periodo de Basile reconozco que fue bueno, pero
lo veo más al periodo de Basile como el del 91 y 93, en el momento que no fue nada bueno lo de los juveniles, la selección con el juego de contraataque de Leo Rodríguez, Canigia y Batistuta, que gana el Sudamericano de Chile, la Copa América, fue muy buena. Después ya el equipo no fue el mismo, y la discusión sobre el Mundial del 94 y que teníamos un equipo para ser campeones es imposible de medir, porque no sabemos. Argentina tenía grandes jugadores de media cancha para adelante, pero no tenía una defensa sólida. Eso lo padecimos con Bulgaria y con Rumania. De todos modos, yo me quedo con Menotti, Bilardo y Bielsa. Y también lo pongo a Pekerman ahí cerquita. ¿Se pueden encontrar, Alejandro, puntos en común entre el menotismo o el bilardismo, o son dos ideas totalmente distintas? Y me refiero también a lo deportivo, al humano, a lo filosófico. Sumamos todo en la misma pregunta. Sí, no sé si hay tantas diferencias en lo humano. Los jugadores no te hablan mal de Menotti, ninguno. Los jugadores no te hablan mal de Bilardo, ninguno. Nadie te habla mal de Pekerman, ni de Bielsa, ni de Basile. Seguramente si hubo alguna discusión, alguna molestia, algún enojo, se lo guardan para ellos o para su familia o para sus amigos. Yo creo que son líneas diferentes de fútbol, pero a ver, es otro tema. Lo voy a buscar desde otro lugar, ¿no? Yo creo que esa pelea de supuestamente el fútbol champán, el fútbol lírico, el fútbol del caño, el toque, es una cosa de otra época. Hoy es muy difícil, como verán ustedes en cualquier partido de cualquier nivel, hacerlo, porque encima además si uno tira un caño se enojan todos. Sí. Tenemos la susceptibilidad al palo para esas estupideces y no para cosas más importantes como que no les aumenten el sueldo a los jubilados. Pero bueno, volviendo al tema, hay cosas distintas que dejan los dos. A lo mejor, por ejemplo, Menotti, en el momento que llega Houseman a Huracán, que llegaba de una villa de emergencia en la zona del Bajo Belgrano y con problemas de formación física por la comida que tuvo de chico, Menotti designó a un par de jugadores de Huracán para que se ocuparan de traerlo y buscarlo a René, para que trataran de que no se desvíe en los momentos en que estaba libre. Bilardo también hacía esas cosas. Digamos, a lo mejor no se sabían. Los dos ayudaron muchísimo al crecimiento del fútbol argentino de diferente manera. Yo creo que no, bueno, pero vuelvo al tema que estaba diciendo primero. Yo creo que esta cuestión del fútbol champán o del fútbol donde vale todo, con los dientes apretados, el cuchillo entre los dientes, tiene que ver con filosofías de fútbol que demuestran de qué cuadro sos hincha, en general para el argentino. Esto ya lo dije varias veces y algunos me miran sorprendidos, ¿no? No es lo mismo que un hincha de... No estoy hablando de este momento puntual de River ni de ningún equipo de los que conocemos. Uh-huh. Es decir, en la historia, si nosotros miramos la historia de los, como yo digo, 5 grandes del buen humor, que ya no son más 5 grandes, ¿no? Porque está Rosario Central, está Newell's Old Boys, está Talleres de Córdoba, está Estudiantes de La Plata, está Vélez. Pero bueno, acá en Buenos Aires, lamentablemente, hay gente que sigue creyendo que hay 5 grandes como 1930, y eso es realmente una estupidez. La Argentina no termina en la General Paz, por supuesto. Pero si hablamos de las líneas futbolísticas, River e Independiente, a través de la historia, son los que han tenido los jugadores más talentosos, las mejores delanteras, el fútbol más brillante, si podemos mencionarlo de una manera, más allá de que hoy nos aburramos bastante. Boca y Racing han tenido la línea de garra, huevo, corazón, con algunos jugadores buenos, por supuesto, y San Lorenzo, contando a estos 5, digo, ¿no? San Lorenzo ha andado un poco más por el medio, con muy buenos jugadores, pero un equipo irregular, con defensas que de repente son muy buenas, de repente son un colador. Bueno, y a partir de ahí están ubicados otros equipos, ¿no? Por supuesto que Estudiantes de La Plata, a partir de Subeldía, lo metemos en la línea de Boca y de Racing, pero recién hablábamos del equipo de Bilardo del 82, y yo les puedo hablar del Estudiantes de Subeldía, que, claro, jugaba Pachamé, jugaba Bilardo, alguno a lo mejor tenía un alfiler, te pinchaba alguna vez en un tiro de esquina, algunos te hacía un piquete de ojo, pero le daban la pelota al Bocha Flores, a Verón, a Madero y a algunos otros y ganaban los partidos. Y ganaron la Copa Libertadores en el centenario a un equipo uruguayo. Ningún otro equipo en la historia del fútbol sudamericano hizo eso. Y Estudiantes le ganó la final al Manchester en Old Trafford, cosa que nadie hizo tampoco.
Rosario Central y Newell's. Newell's seguiría siendo la línea de River y Independiente. Mucho toque, a veces improductivo, con grandes jugadores talentosos. Rosario Central, más tipo Boca, Racing. La verdad que va en el gusto de cada hincha. Yo creo que en ese plano, y terminando, no quiero abrumarlos, porque es un criterio mío y nada más. Los que somos hinchas de equipos chicos, de equipos de barrio, de la ciudad, yo soy hincha de Platense, todos lo saben, nos preocupa poco eso de si una cosa es el juego bonito o si ganás con 2 stoppers y un líbero y sacaste 3 pelotas a la tribuna cuando ibas ganando 1-0. Yo quiero que mi equipo trate de sumar puntos, mantenga la categoría primero y después se clasifique para una copa. Y los hinchas tenemos esos criterios. Ahora, los que están acostumbrados a ganar, a ser beneficiados por el poder político, económico del fútbol, como tantos años conocemos, y a veces injustamente, bueno, tienen otra idea. La verdad que yo desde el lugar mío, me pongo en el lugar de hincha un rato, porque siempre salí del lugar de hincha, por más que digo de qué cuadro soy. No voy a hablar distinto de mi equipo si me toca comentarlo. Si fue un desastre, fue un desastre. Creo que se hace todo demasiado acartonado, ¿no? Y el hincha de equipo chico a lo mejor tiene una ilusión más pequeña. En cambio, el de equipo grande está todo habituado a la grandilocuencia, ¿no? Cuando se sortea la Copa Libertadores en el fútbol argentino, inmediatamente los medios grandes te dicen, incluido el canal donde yo trabajo, por supuesto, te dicen, Boca está obligado a ganar la Copa. Muchachos, Boca está obligado a jugarla, no a ganarla, porque se jugaron 64 copas y Boca jugó 32, y de esas 32 ganó 6. Entonces, si no ganó ni el 10% de las copas que se jugaron, no puede estar obligado a ganarla. Ese periodismo que cree que el fútbol es Boca o River o Boca, nos está destruyendo al fútbol argentino, lamentablemente, y lo digo desde el lugar del periodismo, ¿no? Esto, no se preocupen que no es la primera vez que lo digo en el programa donde trabajé tantos años, ¿no? Pero me dicen, no, lo que pasa es que vos sos de Platense. ¿Qué tiene que ver? Yo me pongo en el lugar del hincha de Racing, de Independiente, de Estudiantes de La Plata, de Vélez, de Huracán, de Central, que los ignoran por completo creyendo que esto es Uruguay. En Uruguay hay 2 equipos que acaparan el 90% del público, lo sabemos todos. Acá no es así. Acá los clubes tienen muchos hinchas. Y seguramente en Mendoza se está acabando esa singularidad que tuvieron muchas provincias con buen fútbol local, donde como Córdoba, por ejemplo, que ya está casi terminado, o como Tucumán, donde vos eras hinchas de un equipo de Mendoza y de uno de Buenos Aires. Cuando vos tenés a los equipos de tu ciudad en primera división y se quedan un buen tiempo, te olvidás de los porteños que molestan todo el tiempo. Ale, yo para terminar, por lo menos de mi parte, recién nombrabas Platense, tu equipo, y bueno, traerte a la memoria un referente de Platense, mendocino, amigo nuestro, Gustavo Orellano, falleció hace algunos años. El negro Orellano. Amigo mío también, Gustavo es un gran tipo y era un gran tipo, lo conocí mucho, un excelente jugador y una pena que se haya ido tan joven, ¿no? Lo lamenté muchísimo, fue una figura de Platense, jugó 5 años en primera división y dejó un recuerdo bárbaro. ¿Están escuchando ustedes? Sí, perfecto. Bueno, y antes del negro Orellano, que formó parte de un equipo que terminó quinto en el campeonato, con Darío Escoto, goleador del campeonato, con Pedro Marcheta de técnico, Platense tuvo un jugador excepcional, mendocino de Godoy Cruz, Orlando Garro, que fue técnico de Godoy Cruz, que murió también hace un tiempo, que es el tercer goleador de la historia de Platense, ¿no? Exactamente. Fue campeón con Independiente, de ahí se vino a Platense y hizo alrededor de 70 goles, hizo muchos goles en el ascenso. Platense salió campeón de Primera B en el 64, yo tenía 8 años y estábamos en la Popular con mi viejo y mi tío, y Garro hizo uno de los goles, y después en Primera siempre recuerdo el 3-1 a Boca con un golazo de Garro de emboquillada en la vieja cancha que teníamos en Manuela Pedraza y Kramer. Como dice Fontana Rosa, doña Manuela Pedraza no puede estar sola, siempre está con Tom Kramer. Maravilloso. Alejandro, ha sido muy amable por este tiempo. Un placer. Y la verdad, como decía al principio de la nota, qué bueno que haya alguien que sepa de periodismo y a esta hora y nos desburre un poco. Así que muchísimas gracias. Bueno, les agradezco a ustedes por la amenidad, lo amena de la charla, y ustedes también sigan haciendo periodismo y dejemos de lado el sensacionalismo y preocuparnos de las cosas que están
en el costado del fútbol, preocuparnos no solo por el juego, pero también por la organización, por los campeonatos, porque la verdad que este momento de la organización de los campeonatos no ayuda y dejo de lado el tema de los arbitrajes por un rato. Bueno, Alejandro, abrazo grande, gracias. Abrazo, Ale, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Alejandro Fabri, periodista, escritor, más de 10 libros sobre la historia del fútbol. Bueno, agradecerle a muchos amigos que nos han escrito. Yo después te diría gracias totales. Sí, mientras ustedes buscan los mensajes. La verdad yo no sé cómo seguir después de esto. Bueno, un abrazo grande para... son muchos mensajes. Carlitos, abrazo grande para Carlitos, que nos dice, bueno, vamos HD, presente y genial idea para este programa. Uno de los mejores DT de todos los tiempos, el flaco Menotti, flor de DT, pero mejor persona. Y aprovecho este tópico de personas. ¿Usted tuvo la posibilidad de conocerlos, a los dos? ¿A Menotti y a Bilardo? Sí, tuve la suerte de conocer a los dos. El flaco Menotti, yo trabajaba en un diario, bueno, lo he contado en otras ocasiones, en el Diario 1. El Público se renueva. El Público ya se renueva. Y fuimos al hotel donde estaba parando, con el plantel de Boca en ese momento, para entrevistarlo. Y el flaco me dice, mira, espera un ratito. Se fue a almorzar, el que volvió, y la verdad que no tenía muchas ganas del flaco de hablar. Así todo, conversamos unos 10 minutos, que le confieso que estuve buscando esa entrevista, porque fue más que una conversación. No hablamos de fútbol siquiera, hablamos de arte, de música, de cultura, de política. El flaco era un libro abierto, quizás eso lo hace como un personaje rico. Y al Narigón Bilardo, estábamos en la calle Colón. Usted sabe bien que los periodistas siempre hay una tertulia después del... Expliquémosle a la gente que no es de Mendoza, ¿dónde está calle Colón? La calle Colón de la ciudad de Mendoza, céntrica de Mendoza. Estábamos con unos compañeros de trabajo y viene el Narigón Bilardo con Humberto Grondona, con Humbertito Grondona, el hijo de Julio Humberto. ¿Trabajaba en Godoy Cruz en esa época? En ese momento. Y lo invitamos a sentarse con nosotros y la verdad que me cautivó la personalidad, la sencillez, la humildad del Narigón Bilardo. Fíjese que yo, como digo, era menotista, pero esas cosas, como bien lo dice Alejandro Fabio, es relativo. El tipo me demostró, no sé, ser un tipo muy sencillo, muy simple. Hablamos cosas como que cuando vino una vez a jugar con el plantel de Estudiantes a Mendoza, uno de los jugadores de Estudiantes se cayó a la sequía porque no sabía lo que era esa sequía. Me dice Bilardo, se cayó un jugador en el arroyito ese, o sea, le decía arroyito. Bueno, esas cosas me cautivaron. La verdad que quiero decirle que la profesión esta es maravillosa por haber conocido gente maravillosa y entre ellos dos a Bilardo y a Menotti. Sin dudas. Yo lo he dicho un par de veces, yo me considero bilardista porque a mí me gustan los tipos que están en todos los detalles, ¿no? Que tratan de que su trabajo salga. Usted es un periodista bilardista, además trabajando. Trato de hacerlo. Si bueno, nos harán otra querida pregunta. Pobrecita Ro, le han empezado a salir canas desde que labura con nosotros. Y quiero aprovechar a Dieguito Mangione. Tenemos el audio 9 porque Bilardo estaba en todos los detalles. Hasta incluso. ¿Lo tenemos, Dieguito? ¿Está el audio 9? Hasta incluso en momentos donde no se debería tener al fútbol en la mira, cuando por ejemplo se te casa un amigo, ¿no? Y él estaba pensando en el fútbol, a ver. ¿Recuerda el casamiento de Diego? Sí, claro. En una par. Sí, de Maradona. De Maradona, por supuesto. Acá estaba Nancy, la señora de Ruggeri. Ruggeri. Sí. Y yo digo, Brasil se nos va a cruzar. Vos estabas en el casamiento pensando... En Brasil, en el Mundial ya. Sí, claro. Y le digo, jugaba Gareca, un jugador brasileño que era compañero de Diego. ¿Te acordás que Diego había traído amigos claro, de Italia? Sí. Y le digo, anda a bailar. Digo, Nancy, vayan a bailar al lado de Gareca y la señora a ver cómo es la altura, nomás. Y al final después le tocó marcarlo. Pero no me di cómo era la altura. Eran parejitos, Ruggeri y Gareca eran parejitos. No, eso a mí me liquida. Claro. Eran parejitos Gareca y Ruggeri. El tipo estaba en el casamiento de Maradona y él ya estaba pensando en el próximo Mundial por las dudas, cosa que pasó. Octavos de final, ¿no? Del Mundial del 90, Argentina le gana con el gol del Cani. Pero es una cosa curiosa, no sé si eso tiene, perdóneme, yo lo respeto lo que usted dice, pero no sé si eso tiene mucha importancia. No, bueno, pero a lo que voy, el tipo estaba en lo que era una celebración. Yo creo que era un obsesivo de su trabajo. Eso, pero si eso tiene efectos o no, no lo sé. No lo puedo probar científicamente. Pero... Bueno.
me gustaría, ¿sabes qué escuchar de Hito Audio 3? Menotti sobre el éxito, hablando. A ver qué decía Menotti. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Nos creímos que el éxito nos iba a salvar y nadie lo garantiza. Nosotros, el éxito nuestro tiene que ser encontrar un equipo que salga la gente enojadísima y que diga cómo perdimos este partido, y que el amigo le diga, bueno, pero jugamos bien. Esta historia de si juega para ganar, yo no conozco a nadie que juegue para no ganar partidos. Hemos llegado a la ridiculez de decir a mí lo único que me importa es ganar. Bueno, ahí le doy la derecha a usted, que es menotista. Claro. Cuando uno pierde, al menos, si jugó bien, le queda ese consuelo de que lo intentó, al menos, ¿no? Claro, es como se mide la estatura del éxito, pero igual, como bien lo plantea el flaco Menotti, nadie sale... Porque se ha planteado un falso dilema como que Menotti no le importaba ganar. No, ¿cómo que no lo va a importar ganar? A todos le importa, ¿no? Hay caminos y caminos, y yo creo que el camino del flaco es ese, de poder salir satisfecho, de decir, bueno, me gustó cómo jugamos, pero bueno, es una sociedad exitista absolutamente con todo, como un poco lo planteó inteligentemente ahí Fabri. Sí, tal cual. Abrazo para Tincho Vega del otro lado. Salud. A Turbix 1978, tremenda nota nos dice por el Twitch. Nos ha quedado bastante material. Escuchamos ya dos de Bilardo, vamos a escuchar otra de Menotti. Y esta a mí me da mucha gracia y me la hizo recordar, yo la había olvidado por completo, nuestro compañero Gustavito Gavarró. Le voy a pedir el audio 1. Menotti refiriéndose a Chilaver, que creo que no terminó bien la cosa. A ver. Creo que lo que habría que hacer con Chilaver es pasearlo por los colegios, por las universidades, en todo ahora que está el Mercosur, para que los chicos sepan cómo era el hombre hace 40.000 años, millones de años. Porque viene primero Chilaver, después el mono, después el hombre, y después el ser humano. Bueno, lo trató peor que a un mono, ¿no? Y eran picantes, sí, es que Chilaver también era un tipo picante. Sí, claro, sí, sin dudas. Muy amigo de Juan Carlos Calabró, Bilardo. Muy amigo de Juan Carlos Calabró, y de Miseria Espantosa, el otro actor que... Alfonso Pícaro, creo que era. Sí. Vamos con el... A ver, creo que es el 5, sí. El audio 5, Bilardo y las distracciones. No hay distraído, no puede haber distraído. Digo, vení, ponete conmigo. Digo, vos, por ejemplo, estás operando a un familiar tuyo. ¿Está bien? Lo están operando. Entonces sale, el médico dice, mire, tuve 5 minutos que me distraje y está muerto. No hay médico que te diga. Tiene que pegar un tiro al médico. No te puede distraer. Nada. El fútbol no te puede distraer. Toca el silbato y después tampoco, hasta que estés en el vestuario. Porque mirá que te pueden calzar de atrás, te pueden pegar una piña, te pueden insultar, te pueden amonestar, te pueden echar. Tenés que estar todo el día. Ahora, eso se lo decís y los tipos lo entienden, pero todo el día, Bueno, por algo también, además de narigón, le decían el loco, ¿no? Estaba un poquito loco Bilardo en todos los detalles. Vamos a ir cerrando, Fer, sí. Pero este programa tiene mucho de literario, nos gusta la literatura, nos gustan los libros. ¿Podemos mostrar un poquito de los libros que has traído? Sí, yo traje, que justo lo mencionaba Alejandro Fabri. Sí, acá tenés la cámara. Acá, bien. Ahí está, ese libro de Ricardo Gota, Fuimos Campeones. Muy buen libro. Bien. No digo sorteos, nada así. En alguna ocasión no descarto que se pueda hacer un sorteo con nuestros oyentes. Pero solamente lo traje para mostrar. Este de Ricardo Gota, Fuimos Campeones. Bueno, acá hablábamos de un gráfico, Bilardo, ¿no? Un gráfico de Narigón Bilardo. Y sabe que voy a hacer una cosa, se lo voy a regalar a usted en cámara. No me diga eso, me hace llorar. La entrevista de tremendo. Ese es un regalo para el amigo Hugo. Yo tengo una colección de gráficos. ¿Y la tiene no? Y esta creo que no. Creo que es de los 90 para acá. Y aprovechamos, porque este programa también queremos difundir libros. El próximo 1 de abril, Ezequiel Fernández Mores va a sacar un libro sobre Menotti el primero, historia del técnico que refundó la selección. Y bueno, mi sueño es en algún momento tenerlo, Ezequiel,
al aire, así que trabajo ahí para la productora. Así que bueno, va a salir en pocos días. ¿Qué día es hoy? 20 de marzo, ¿no? Sí. Bueno, lo vamos a tener seguramente. En un par de semanas sale un nuevo libro, y en este caso de Menotti, ¿no? Que tiene un libro muy lindo, la biografía de Ringo Bonavena. Díganme Ringo. Sí, señor. ¿La ha pasado bien, Fernando? Bien, la verdad que tremendo. Muy buenas repercusiones del primer programa, y supongo que serán mucho más. Pero había mucho para hablar, pero mantuvimos la calma. Yo en un momento pensé, lo pensaba en mi casa, digo, Fernando menotista, yo bilardista, capaz que vuelan sillas en el estudio. No, lo sacamos adelante bien, bastante bien. Nosotros damos un ejemplo de tolerancia y de muy buena interacción de todo el equipo de laburo. Bueno, casi un mensaje para la población, ¿no? Pensamos distinto, pero se puede laburar. Ese es el sueño, cumplir. Señor, un abrazo grande, gracias. Gracias por todo. Favor, gracias. Rocío Vega en la producción, Dieguito Mangione en los controles. Esto ha sido HD Historias Deportivas. Nos vemos en cualquier momento.